lado y se ponen las cosas más importantes para que ustedes puedan comprender. Esta hoja que estamos viendo es una hoja en portugués y sacada de un libro del Brasil que me ha parecido excelente porque pone cosas que son importantes y cuál es el tratamiento cuando existe comorbilidad. No se olviden que los pacientes hipertensos o tienen diabetes o tienen insuficiencia cardíaca o son muy añosos, etcétera, etcétera. Y uno debe saber qué medicamentos utilizar porque hay que escoger entre los 8 grupos de fármacos, 1 o 2 que les sean buenos para el fármaco, para el paciente, según la situación que esté atravesando y viviendo. Aquí fíjense en negrillas, nos dice hipertensión en insuficiencia cardíaca sintomática con fracción de eyección reducida. No se olviden que la fracción de eyección se determina a través de la ecocardiografía. Una ecocardiografía nos dice cuánto está bombeando el ventrículo, cuánto está eyectando de sangre. Si está arriba de 40%, llámese 50, 60, 70, 80%, es una maravilla. Eso significa que la eyección ventricular es adecuada. Pero puede ser que la eyección ventricular sea reducida, sea de 40, 35, 38 o menos de eso, entonces ya tenemos un problema. No se olviden que la insuficiencia cardíaca, además de hacer todos los estudios de laboratorio, etcétera, implica ecocardiografía, electrocardiografía y muchos procedimientos más para llegar a diagnóstico. Primero, siempre el diagnóstico y después el tratamiento. Bien, dice aquí, ¿qué pasa con la insuficiencia cardíaca sintomática? El paciente no tiene ningún síntoma que refleje que hay daño o que no está funcionando bien ese corazón, pero tiene a la ecocardiografía una eyección reducida. Entonces aquí la norma que establecen ellos dice usar IECAS generalmente en asociación con un beta bloqueador o una tiazida. Fíjense que las IECAS vamos a ver tantas veces que se utilizan que uno no puede jamás dejar de conocer qué son las IECAS, cómo actúan, cuáles son sus efectos adversos, con qué se puede asociar, etcétera, etcétera. Entonces aquí, insuficiencia cardíaca sintomática, fracción de eyección reducida por ecocardiografía, usar IECAS, que pueden asociarse a beta bloqueadores o a tiazídicos, dependiendo cómo esté el paciente, si tiene o no bradicardia por esa insuficiencia, si tiene asma o alguna cosa, o si tiene gota, que hay que empezar a valorar toda la patología que lleva en conjunto el paciente. En el segundo dice la insuficiencia cardíaca sintomática, en este caso ya hay síntomas de insuficiencia cardíaca. Ya hay agitación, disnea, edema, que son signos de insuficiencia cardíaca, pero está estable o bien compensada, significa que el paciente todavía puede hacer actividad física. En la medida que la insuficiencia cardíaca se va volviendo muy, muy intensa, el paciente ya no puede hacer actividad física y hay unos grados para medir la magnitud de la insuficiencia cardíaca y saber si está compensada o no está compensada, porque empiezan a haber mecanismos homeostáticos para compensar esta situación. Entonces, si el paciente tiene insuficiencia cardíaca e hipertensión, la hipertensión, dice, puede provocar una aceleración o dilatación del ventrículo izquierdo y llevar a la muerte súbita. Y aquí nuevamente aparecen los IECAS. Los IECAS o los inhibidores de receptores de angiotensina, que son los ARA, los sartanes. Los IECAS, no se olviden que son los priles, y los inhibidores de receptores de angiotensina son los ARA o los sartanes. Entonces ahí tenemos que puede utilizar cualquiera de ellos. Constituyen la droga de elección, pues disminuyen la mortalidad en el caso de insuficiencia cardíaca, el riesgo de infarto de miocardio y las hospitalizaciones. Los nitratos y la hidralacina disminuyen la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, pero la hidralacina se asocia a una taquicardia refleja que puede agravar la isquemia debido a una enfermedad coronaria isquémica. Los pacientes con insuficiencia cardíaca pueden tener angina o pueden tener enfermedad coronaria. Los antagonistas, ojo, esta parte tienen que subrayar o resaltar, los antagonistas de los canales de calcio deben ser evitados porque tienen efectos inotrópicos negativos. Y un paciente que ya está con insuficiencia cardíaca ya no tiene la fuerza de contracción necesaria para impulsar la sangre, y ponerle algo más que vuelva negativo es muy peligroso y puede llevar a la muerte. ¿Qué pasa en la hipertensión y el ventrículo o la hipertrofia? Los IECAS, volvemos a hablar de los IECAS,
son las drogas de elección, generalmente asociadas a beta bloqueadores. Cualquier otra droga es eficaz, dice, cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, excepto los vasodilatadores de acción directa. Es una condición que aumenta el riesgo de muerte súbita y debe ser tratada agresivamente. Medidas auxiliares eficaces son la reducción del peso, la restricción de sodio, y en estos casos, en los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, pueden morir ellos. Hay que hacerlo primero, bajar el consumo de sal, bajar el peso y tenerse en un reposo relativo hasta que se compense un poco esa hipertrofia ventricular izquierda y evitar que el paciente sea sometido a estrés o a condiciones que puedan precipitar una insuficiencia o un problema anginoso y un infarto. Idoso significa envejecimiento o añoso. Dice, el envejecimiento se asocia con aumento de resistencia vascular, hipertrofia del ventrículo izquierdo, disminución de la actividad de la renina plasmática. Los añosos hipertensos, incluyendo los portadores de hipertensión arterial sistólica aislada, no se olviden que las personas mayores habitualmente tienen hipertensión sistólica, solamente esa está elevada, exigen, dice, cuidados especiales por una evaluación cuidadosa por el riesgo relacionado de interacciones medicamentosas. Además que los añosos tienen más sensibilidad e intolerancia a las drogas, tienen más riesgo de efectos colaterales, pueden sufrir de hipotensión postural o tener una hipotensión exagerada por isquemia cerebral. Entonces, en los viejitos o en las viejitas hay que tener muchas consideraciones en relación a los medicamentos. La primera opción terapéutica en hipertensión de los añosos es una tiazida, no cabe duda, hay que utilizar tiazidas y la mejor habíamos dicho que es la hidroclorotiazida, que disminuye la incidencia de accidente vascular, infarto y mortalidad. Otra buena elección son los antagonistas o bloqueadores de los canales de calcio, que disminuyen la resistencia vascular periférica sin alterar los lípidos séricos. Otra opción son los IECAs, volvemos a los IECAs famosos, y los receptores de angiotensina. En los casos de hipertensión sistólica aislada, el tratamiento sigue la misma regla, pero deben darse dosis menores y más espaciadas. Debe evitarse, fíjense, en los añosos, en los viejitos, debe evitarse el uso de antagonistas beta, de bloqueadores beta. Son seguros especialmente después de infarto, etc. También debe evitarse la prazosina, guanetidina, guanadrel, porque provocan hipotensión postural y los alfa-adrenérgicos. Entonces nos quedamos que se pueden utilizar los IECAs, que es una buena opción, se pueden utilizar las tiazidas, que es una buena opción, por favor. Seguimos, y la hipertensión y obesidad. La obesidad se asocia con elevación de la resistencia vascular, del gasto cardíaco, del volumen intravascular y una menor actividad de la renina plasmática en cualquier nivel de la presión arterial. El principal objetivo en el caso de la obesidad es reducir el peso. Obviamente, se pueden utilizar medicamentos, pero lo mejor es hacerle una dieta y ejercicios al paciente porque va a tener en cualquier nivel, va a tener presión arterial y va a ser más complicada. Las coronariopatías o los pacientes con coronariopatas, la hipertensión se asocia con un mayor riesgo de angina. No se olviden que la coronariopatía es un problema de estrechez en lo que significa el ingreso de sangre a todo el aparato muscular cardíaco. Dice, la hipertensión se asocia con riesgo de angina inestable e infarto agudo de miocardio. Los beta bloqueadores, aquí sí, por favor, también subrayar con amarillo un resaltador, son los fármacos de primera elección, pues reducen la mortalidad por problemas cardíacos asociados y la recurrencia de infarto o el desenvolvimiento de un cuadro de hipertensión asociado a angina inestable. En su uso se requiere atención si existe enfermedad del sistema de conducción intracardíaca. No se olviden, los beta bloqueadores están contraindicados en bloqueos de rama, están contraindicados en problemas de bradicardia, etc. Los IECAs, volvemos a hablar de los IECAs, no lo puede desconocer, son benéficos, reducen también la mortalidad asociada al infarto de miocardio y pueden ser muy útiles en la disfunción ventricular izquierda. Los antagonistas, esto también resaltar, los bloqueadores de canales de calcio deben ser utilizados con cuidado en los pacientes con infarto de miocardio. En los negros, fíjense, nosotros no tenemos muchos negros, pero alguna vez uno puede atender a un paciente de color negro, moreno,
africano o descendientes africanos, tienden a presentar menor respuesta con las tiazidas aisladas o únicas y asociadas a bloqueadores de calcio. Como su hipertensión tiene la renina es menos frecuente alta en este grupo, los IECAs y los inhibidores de receptores de angiotensina pueden ser drogas de segunda elección. Generalmente se utilizan tiazidas, se hace dieta también, y los IECAs no van a ser muy efectivos, pero podría ser una segunda elección después de que ha fracasado las tiazidas. Bien, en la insuficiencia renal crónica, la hipertensión arterial en los nefrópatas es dependiente de la hipervolemia, siendo agravada por la retención de sodio y agua. El control de la hipertensión debe ser más rigurosa. Los niveles deben ser en lo posible menores a 130/80, es decir, llegar como un objetivo hasta esos números o un poquito menos, que reducen la velocidad de progresión de la enfermedad renal o de la disfunción renal. Los diuréticos de ASA, fíjense, constituyen las drogas de elección cuando la creatinina sérica está arriba de 2.5 miligramos. No se olviden que siempre debemos pedir un laboratorio en todo paciente para ver cómo está. Los IECAs pueden reducir la velocidad de agravamiento de la función renal y deben participar en todo esquema terapéutico de hipertensos y nefrópatas, salvo en la estenosis aguda o la estenosis severa de las arterias renales, que había dicho que tiene que arreglarse eso con stent o con un procedimiento invasivo antes de empezar a utilizar medicamentos. En la enfermedad pulmonar obstructiva o el asma bronquial, la atención especial debe ser considerado de escoger dos antihipertensivos y los beta bloqueadores deben ser evitados. Fíjense, no debe utilizarse en asma ni en EPOC, pues pueden producir broncoespasmo. Si es necesario, dice, el uso de beta bloqueadores beta 1 selectivos, podrían utilizarse estos en casos muy necesarios como atelorol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, recordando siempre que esta selectividad debe ser manejada con las dosis más bajas, es decir, no es una primera elección, pero hay que bajar las drogas si acaso es imprescindible utilizar eso y utilizar sobre todo selectivos, bloqueadores beta 1 selectivos. En el embarazo, fíjense, en el embarazo puede haber hipertensión que se asocia con preeclampsia, con eclampsia, con hipertensión arterial crónica, con hipertensión crónica con eclampsia o preeclampsia superpuesta, hipertensión arterial transitoria, etcétera, etcétera. Es cierto que las pacientes embarazadas pueden tener hipertensión y es también cierto que esa hipertensión o la presión arterial se normaliza 10 días después del parto. Hay muchas teorías en relación a por qué se produce la hipertensión en las mujeres y cómo la preeclampsia aparece. Fíjese ahí arriba, dice la preeclampsia empieza después de la 20ª semana de gestación, con hipertensión arterial, anasarca, que son edemas generalizados, proteinurias y ocasionalmente alteraciones de la coagulación y de la función hepática. La eclampsia es posterior a la preeclampsia y hay sintomatología y se asocia con convulsiones. Fíjense, la preeclampsia ya tiene hipertensión anasarca y la eclampsia, que es la continuación, produce convulsiones. Puede haber hipertensión arterial crónica en la paciente que se manifiesta inclusive antes de la 20ª semana de gestación. Puede ser una paciente añosa, llamemos una paciente de más de 40 años que está embarazada, pero ya tenía hipertensión. Entonces, esa se llama hipertensión arterial crónica. Puede haber hipertensión crónica con eclampsia o preeclampsia, hipertensión transitoria por aumento de la presión arterial sin proteinura o manifestaciones de alteraciones del sistema nervioso central. Bien, dice, tanto los hipertensivos como el uso de antihipertensivos en el embarazo pueden aumentar la mortalidad y morbilidad fetal y materna. Eso hay que tener en cuenta. El tratamiento de la hipertensión durante el embarazo comienza cuando la presión arterial diastólica, eso también hay que subrayar o resaltar, pasa a los 100 milímetros de mercurio. Fíjense que aquí lo que más nos importa es la diastólica en la mujer embarazada. Más de 100 inmediatamente empezar con medicamentos. Menos de 100 se puede indicar algunas situaciones, sobre todo no consumir sal. Es la primera indicación, tratar de no aumentar mucho de peso. Ahora dice, no están indicados perder pesos ni ejercicios físicos rigurosos.
puede hacerse ejercicios físicos relativos, no muy fuertes, ni tampoco perder mucho peso, porque está en estado de gestación. El cigarro y el alcohol deben ser interrumpidos, no debe fumar la persona. La droga de elección a ser usada es el metildopa. Les había dicho que se sigue utilizando en muchos países del mundo. Esto es 2018, este dato que estamos leyendo, pero hoy por hoy ya se está cambiando a la metildopa. Las drogas alternativas son la hidralacina y el abetalol, que pueden ser inclusive disponibles para uso intravenoso. A pesar de estar contraindicada en la gravidez, pueden ser potencialmente telegónicos y los IECAS pueden ser una alternativa en la preeclampsia refractaria a otras drogas, pero pueden utilizarse, vuelvo a decir, metildopa si no hay otro medicamento, hidralacina o la betalol, y como tercera línea, los IECAS. Fíjense, característicamente la hipertensión gravídica, la presión arterial se normaliza a los 10 días después del parto. En diabetes mellitus, hay pacientes hipertensos y diabéticos. El control de la presión arterial es fundamental para proteger la función renal del diabético y para reducir la proteinuria. Eso también hay que resaltar. La disfunción renal ya instalada toma un tratamiento más complejo. Los IECA son el tratamiento de elección. Disminuye la proteinuria y la progresión de la disfunción renal independiente de cualquier acción antihipertensiva. Reducen las tasas de mortalidad, de infarto y de accidente en los pacientes con disfunción ventricular izquierda. La hiperpotasemia es su efecto colateral más temido, eso hay que recordar. Los inhibidores de receptores de angiotensina o los ARAS son también efectivos y reducen la evolución de una nefropatía diabética. En la enfermedad vascular periférica, que acuérdense que una de las manifestaciones de la hipertensión es la enfermedad vascular periférica, generalmente por aterosclerosis, los medicamentos de elección son los vasodilatadores, no cabe duda, o antagonistas del calcio. Los beta bloqueadores, esto por favor hay que anotar, pueden precipitar a la claudicación con pequeños esfuerzos. Significa el dolor fuertísimo en la región donde hay una enfermedad vascular periférica e inclusive a una claudicación que se llama la imposibilidad de levantar las piernas, el miembro o alguna parte que ha sido afectado por la circulación y deben ser evitados. Beta bloqueadores, entonces, no en enfermedad vascular periférica, pero sí vasodilatadores. Ahora dice, cuando la hipertensión retorna, después de haber dejado los antihipertensivos. Muchas personas toman un tiempo y piensan que ya están absolutamente bien y si no tienen control médico que diga que sí, ya se está estabilizado, porque puede haber situaciones que sí se estabiliza la hipertensión, no pueden dejar los medicamentos. Fíjense, los pacientes con hipertensión moderada o grave sobre todo se asocian con enfermedad cardíaco-vascular cerebral y la suspensión súbita de los antihipertensivos debe ser, si se va a suspender, gradual, disminuyendo o aumentando de a poco las dosis de los medicamentos para que se produzca la retirada respectivamente, es decir, hay que ir bajando la dosis. Pero si un hipertenso quita los medicamentos de repente, de un momento a otro, en las 24 a 48 horas la hipertensión vuelve después de interrumpida la droga y su expresión máxima desencadena un accidente vascular periférico. Fíjense que no es tan fácil que el paciente deje el medicamento a menos que tenga un control médico estricto. Puede haber encefalopatía, infarto agudo, muerte súbita. El riesgo es mayor con las drogas adrenérgicas de acción central, particularmente la clonidina y los bloqueadores beta-adrenérgicos. En estos casos deben ser tratados con la reintroducción de la droga que se interrumpió. El nitroprusiato de sodio es el antihipertensivo de elección cuando un medicamento se retiró y no es conocido y es necesario su uso para vía intravenosa. Entonces es momento de llevar al paciente a terapia intensiva y decir debe ser manejado con nitroprusiato. La abstinencia por la clonidina o los antagonistas beta-adrenérgicos no deben ser utilizados porque la actividad alfa-adrenérgica aumentará agravando la hipertensión. El abetalol, esta parte que parece tan chiquitita debe ser también resaltada, es útil en esta situación. La hipertensión que es interrumpida por el consumo de alcohol, cocaína, anfetaminas,
fenilciclidina u opioides. No se olviden que los pacientes hipertensos pueden tener acceso a todas estas drogas, cocaína, anfetaminas, opioides, fenclicidina, etc. Existe una asociación frecuente con otras lesiones de órganos blancos como cardiopatía isquémica, accidente vascular y convulsiones. En la fase aguda, la fentolamina, esta es pregunta de examen siempre, es la droga de elección cuando se ha interrumpido por el consumo de, vuelvo a decir, de cocaína, anfetaminas, alcohol, etc. La fentolamina es la droga de elección. Hay que evitar en estos casos, también subrayen, el nitroprusiato de sodio o nitroglicerina debido al riesgo de actividad alfa-adrenérgica que puede exacerbar la hipertensión. Nos quedan, fíjense, 10 minutos. La hipertensión por uso de inhibidores de la monoaminoxidasa asociada a determinadas drogas como tricíclicos, antidepresivos tricíclicos, antihistamínicos, levodopa, metildopa, etc., o con alimentos con tiramina, arenques, carnes procesadas, cerveza, chocolate, etc. En este caso, las drogas selectivas son el nitroprusiato de sodio, el abetalol o la fentolamina. Bien, esa era la parte que me interesaba mucho, que podamos verla, que la puedan oír de mi boca y saber que eso está escrito y está muy bien. Aquí otra vuelta a selección de fármacos, esto lo ven por favor ustedes. Bien, esto también. Conclusiones. Voy a bajar un poquito el tamaño. Dice, si la presión arterial es mayor de 200, la sistólica, o la presión diastólica mayor de 100, hay un doble riesgo cardiovascular. Hay que conocer el grado y riesgo de hipertensiones. La reducción de la hipertensión en geriatras reduce la mortalidad. En hipertrofia ventricular izquierda son mejor los IECAS y beta bloqueadores. El síndrome depresivo más hipertensión contraindica drogas de acción central. Casi un poquito lo mismo. Bien, acá vemos, y les había puesto en el WhatsApp, que necesito ensayos clínicos que tienen que buscar. Aquí hay ensayos clínicos y guías de fármacos individuales, diuréticos, bloqueadores, beta bloqueadores, IECAS, ARAS, etc. Y ensayos clínicos que fueron apareciendo con el tiempo. Uno de los mejores es el Copernicus, otros el TRACE, pero hay cientos de nuevos ensayos clínicos. Posinfarto de miocardio que debe utilizarse, y aquí donde están los puntitos son las drogas que han sido analizadas y que han dado buenos resultados, y ahí ustedes lo verán. Fíjense, aquí hay una guía del UKPDS en la diabetes, hipertensión, que es una fantasía de trabajo hecho por los ingleses. Entonces eso lo pueden revisar ustedes y ver qué es lo que les sirve. Esta no la vemos porque está volcada. Aquí lamentablemente también está volcada y simplemente lo leen ustedes. Dice fármacos inhibidores de la renina, fármacos inhibidores de la angiotensina, está el captopril, el enalapril, que lo hemos visto todo el tiempo, antagonistas de los receptores, el cardesartán, el losartán, valsartán, que hemos repetido muchas veces. Y aquí nos dice también otros péptidos en la farmacología de la bulimia, péptido natriurético de tipo B, antagonistas receptores de la vasopresina, inhibidores de la anhidrasa carbónica, etcétera, etcétera. Por último, viene esto que me interesa y en poco tiempo que nos queda voy a explicarles algo. Esta es una norma o protocolo establecido por el país. Bolivia se rige por protocolos. Cuando uno llega a un hospital cualquiera que fuere, tiene que pedir qué protocolos de tratamiento, de diagnóstico se está utilizando en este hospital. En Bolivia hay una entidad que se llama ASUS, antiguamente INASES, que revisa los protocolos cada 2 años y norma las 2.600 enfermedades que están descritas. Una de esas 2.600 enfermedades se llama cáncer, y dentro del cáncer hay 200 enfermedades. Así que si se fijan, es enorme la cantidad de normas en cuanto a enfermedades se refiere, pero si ustedes podrían tener acceso a eso sería una maravilla. Esto es en Bolivia. Fíjense en la hipertensión arterial, que está clasificada en la clasificación internacional de enfermedades como la 10. La 10 es un código, está catalogado como la 110. Ahora se ha cambiado, ya no es el CIE 10, ahora es el CIE 11, con una serie de variables y complicaciones más fuertes que este mismo. Dice la hipertensión arterial cómo se define, cuál es la etiología,
primaria la más frecuente, secundaria, la primaria no se olviden que es la idiopática, la secundaria ¿qué? Todo eso lo leen, por favor. Factores de riesgo asociados, ahí está el tabaquismo, diabetes, estratificación del riesgo cardiovascular, riesgo de tipo A, de tipo B, de tipo C, clasificación de la hipertensión. No se olviden que antes clasificaba hasta estadio 3, ahora hemos dicho que se ha vuelto solamente estadio 2, prehipertensión, estadio 1 y estadio 2. Esta norma ya va quedando antigua, es del año 2016, seguramente este año ya va a salir otra norma, con tanto problema que ha habido en los gobiernos no se ha actualizado, pero cada cierto tiempo, cada 2 años vuelven a actualizar. Aquí ve la nueva clasificación: prehipertensión, estadio 1, estadio 2, hipertensión según repercusión en el órgano blanco, si hay una repercusión, manifestaciones clínicas, los síntomas, qué síntomas tiene el paciente, exploración física, el examen físico, en qué consiste, cómo hay que hacerlo para hacer un buen diagnóstico de hipertensión, los exámenes complementarios que deben pedirse, los tratamientos según el grupo de riesgo, en algunos modificar el estilo de vida, en algunos modificación del estilo de vida y en estadios 2, 3 tratamiento farmacológico, en algunos de grupos de riesgo el tratamiento farmacológico de inicio, por lo tanto deben conocer cuáles son los grupos de riesgo C, medidas generales, farmacológico, monoterapia primero, pero después entra la poliquimioterapia. En respuesta hay que ver qué medicamentos se pueden unir, diuréticos más beta-blocantes, diuréticos más IECA, etc. Tercer paso, añadir 2 o 3 medicamentos más. Esta es la clasificación de medicamentos antihipertensivos recomendada en Bolivia y que existe en el INAME. El INAME es el Listado Nacional de Medicamentos, donde todos los médicos saben que existen estos medicamentos y que se pueden recetar. El INAME también cada 2 años se va cambiando, se va aumentando medicamentos o se van retirando algunos. Aquí las consideraciones especiales en cada patología, como habíamos hablado hace un instante, etcétera, objetivos del tratamiento que se busca, el tratamiento quirúrgico, de acuerdo a la etiología, si acaso es por estenosis de la arteria renal, habrá que ser quirúrgico. Las complicaciones de la hipertensión, ¿cuáles son? Los criterios para hospitalizar, porque uno dice, ya ahora hospitalizo, no hospitalizo al paciente, le hago tratamiento ambulatorio, etcétera, etcétera. Las urgencias hipertensivas, cómo deben tratarse, las emergencias hipertensivas, hipertensión maligna, ¿a qué se refiere?, etcétera, etcétera, criterios de referencia, control y seguimiento, y criterios de alta hospitalaria. Si todo esto uno sabe manejar y lo conoce bien, cuando llega a un hospital de la nación, del país, no va a tener problemas nunca. Estas son las asociaciones o combinaciones posibles, las líneas gruesas son las combinaciones que se deben hacer. Y por último, dice causas de hipertensión resistente, si es una medida inadecuada, si el volumen está muy elevado, si es inducida por fármacos u otras causas, que tienen que revisarlo, por favor. Y por último, vuelvo a decir, el cuestionario sobre antihipertensivos, que esto tienen que llenarlo ustedes y hacerme llegar. Estoy pidiendo que ya no me haga llegar por WhatsApp, voy a abrir una tarea, un trabajo o tarea en Classroom para que por favor ahí directamente ya manden todos los trabajos que les estoy dando porque se está llenando mi celular. No tiene tanta capacidad, hay muchos alumnos, entonces en el Classroom me organizo mejor. Muy bien, fíjense, ahí están las preguntas. Creo que 2 veces ha salido la misma. Cuestionario sobre antihipertensivos. Y ahí se acabó. Muy bien, chicos. Les voy a mandar en el transcurso de estos días el próximo dossier que no es en el número correlativo porque quiero asociar el dossier de angina. La angina de pecho estaba, la coronaria estaba mucho después, pero voy a mandarles como que fuera la secuencia de esta hipertensión. Y también voy a después mandarles el de insuficiencia cardíaca porque ya terminando hipertensión se tiene que ver insuficiencia cardíaca en la parte teórica. No se olviden que el examen solamente va hasta simpático-líticos, es decir, hasta el sistema nervioso autónomo. Toda esa parte de aquí, antihipertensivos, insuficiencia cardíaca, angina de pecho, etcétera, tienen una
un objetivo y es el de correlacionar con todo lo que se ha visto en el sistema nervioso autónomo para que ustedes sepan por qué se utiliza y por qué tienen que saber esos medicamentos, pero estos temas no ingresan al examen del primer parcial, pero sí van a entrar obviamente al de segundo parcial y ustedes ya van a ir avanzando conforme nos toca. No se olviden que los temas son enormes, son grandes, la materia es muy extensa. Bueno, chicos, estoy recibiendo otra vuelta llamadas y los dejo acá. Nos vemos el sábado. Adiós.